gran parte de este programa hoy, algo que tenemos pendiente desde hace mucho tiempo, al centenario de la coronación de la Virgen del Carmen. Lo teníamos, como digo, en asignatura pendiente. Queríamos que coincidiera hoy con esa procesión de ida, pero no ha podido ser. Pero en cualquier caso hablamos de la historia y de la vinculación de la Virgen del Carmen, no solamente con el mundo cofrade, sino con la gran devoción, con lo que ha significado y sigue significando para nuestra ciudad. Para ello tenemos con nosotros a José María Pavón, que es miembro de la Orden Tercera del Carmen y seminarista. Buenos días, José María, ¿qué tal? Buenos días. José María, esto no es la tele, esto es la radio. Aquí te sientes como en casa, aquí tienes que relajarte Muy bien. y contarme todo, abrirte en canal, como decimos aquí, y contarme todo lo que tú sepas de la Virgen del Carmen, que es lo que nos interesa. Y por supuesto, Alfonso Orellana, que es amigo de esta casa. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Miembro también, a ti, siempre a ti. Miembro de la Orden Tercera del Carmen, también. Sí. Bueno, pues en principio yo creo que tenemos que remontarnos a de dónde viene esa vinculación de Jerez con la Virgen del Carmen. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde parte? ¿Podéis hablar los dos? Como en principio la Virgen, ¿cuándo llegó la Virgen del Carmen? Una cosa, ¿cuándo llegaron los carmelitas? Otra. Los carmelitas están en nuestra tierra hace 437 años. O sea, llegaron en 1586 a Jerez de la Frontera. Y desde ahí ya pues ha tenido muchas cosas. Bueno, José María. Bueno, ellos tenían tradición porque ellos venían de la Casa Grande de Sevilla, el convento, uno de los conventos más importantes que tenían en España, y entonces tenían la tradición del lugar donde salían llevar una imagen de la Virgen para la nueva fundación. Y aquí en Jerez de la Frontera tenemos la gran suerte de que la imagen que se conserva en la Basílica del Carmen es la imagen que trajeron los primeros carmelitas a la ciudad de Jerez. La originaria. Exactamente. Que en concreto, ¿cuándo fue? ¿En 1600? No, en 1586. O sea, en 1586. O sea, desde 1586 tenemos está la misma Nuestra imagen. Señora del Carmen, la misma imagen. ¿Esa imagen de quién es, de dónde procede, cómo llega aquí? ¿Qué sabemos? Pues la imagen es de autor anónimo, sabemos que es de escuela sevillana de finales del siglo XVI. No tenemos muchos más datos, únicamente la última restauración que se le hizo a la imagen a finales del siglo XX, 1997, 98 creo, o algo así. Agustín Pina, que fue el que la restauró, pues pudo ver que en la imagen se conservaban dos policromías por debajo de la policromía barroca anteriores que vemos en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, con la tradición que hay en la casa y con este estudio de que por debajo de una policromía del 18 hay dos más, pues es casi seguro de que es la imagen original que llegó aquí a la ciudad de Jerez. Sí, claro, los expertos en arte, en este caso a los restauradores, esos son datos que les sirven a ellos para constatar precisamente de lo que vosotros pensabais, ¿no? Que al tener varias policromías es porque es la originaria. Exactamente. Bueno, y desde que llega la Virgen en 1586, ¿cuál es su historia? Llega directamente al Carmen. Dice Alfonso, que hay mucho que contar. Venga, pues tenemos hoy muchísimo tiempo y quiero que me contéis, claro, cómo llega la Virgen y qué ocurre. Pues vamos a empezar por el lugar, porque también peregrinó por varios lugares en Jerez. Cuando llegan los primeros carmelitas, están un año, creo, más o menos, en lo que es el Hospital de la Sangre. Y entonces la capilla del Hospital de la Sangre, Tazdir, ¿no? la calle Tazdir, pues podemos decir que esa es su primera ubicación. Estuvo solamente un año. Después fue al convento de San Benito, que fue concretamente hasta que se declaró la peste en 1600, y entonces pues ya cambiaron de lugar otra vez y se fueron a... el Hospital de San Benito, ¿eso dónde es actualmente? ¿Dónde sería? ¿El convento de San Benito? El convento de capuchinos. Ah, sí. Vale. Y claro, ahí la azotó la peste a Jerez totalmente, estaban fuera de los muros de Jerez y bueno, y allí se fueron muchas personas, lo ingresaron allí y los carmelitas ayudaron muchísimo, incluso muchos frailes carmelitas murieron porque estuvieron ayudando a todas las personas que ingresaban con la epidemia tan grande que hubo en Jerez, ¿no? Pero ahí fue el amor verdaderamente que el pueblo de Jerez cogió a la imagen de la Virgen del Carmen y a los carmelitas, porque ellos ceden su propio convento para lazareto, para los apestados. Entonces se quedaron sin casa
y bueno, y fueron acogidos, pues según dice la historia, en la casa de un tal Rodrigo de la Paz, en la calle de la Tornería. Ujú. Y entonces, bueno, pues Jerez dijo, bueno, a estos frailes no se pueden dejar sin una casa, ¿no? Entonces, donde actualmente se encuentra la Basílica del Carmen, había una capilla dedicada a la Virgen de Loreto, que era la capilla de los pescadores, porque esa zona era Carpintería. la pescadería, la zona de la pescadería. Es decir, lo que ahora llamamos pescadería vieja, Sí. entonces era la pescadería nueva. Llegaba hasta allí, entiendo, ¿no? La zona No, no, pescadería, ¿o no, No, cómo? no. que la pescadería vieja se había construido en ese momento y entonces toda la zona, que es donde ahora mismo se encuentra El el Carmen. convento del Carmen, era la pescadería vieja. Entonces se le cede la capilla y una serie de casas adyacentes. Y entonces, bueno, pues desde ese momento, la imagen de la Virgen del Carmen hasta el año 1868, que fue clausurada la iglesia, pues se encuentra allí ubicado el lugar de, lo- de la Orden del Carmen y donde tuvo toda la imagen empezó a coger gran devoción en el pueblo de Jerez, porque estaba muy cerca de la calle Francos, que era la vertiente principal de la ciudad antigua, podríamos decir lo que hoy es en Jerez la calle Larga, ¿no? Ujú. Su calle principal. Entonces, por la cercanía, y además servía también de vertiente de unión del barrio de San Miguel y del barrio de Santiago, pues todo el mundo, era una zona muy populosa donde pasaba todo el mundo. Y todo el mundo pasaba por la iglesia del Carmen a rezarle, aunque fuera una salve a la Virgen. A partir de ahí viene ese apego, ¿no? Esa gran devoción que le Exactamente. brinda el pueblo a la Virgen. Me ha dicho que desde 1600, que fue el año de la peste con el tema del convento, hasta 1868 residió en el convento de capuchinos actual, digamos, en esa zona, después en Tornería, ¿no? ¿Me has dicho? No, No. se fueron precisamente a donde ha dicho José María, a donde estaba la Virgen del Loreto, o sea, la capilla del Loreto. Vale, ¿y en 1868 qué Es que lo pasó? que ahí hubo la expulsión de los carmelitas de España, Pero la expulsión fue antes, es decir, con la desamortización Sí. de de Mendizábal, eso. Mendizábal y posteriormente hubo un decreto ley de desclaustración de todas las órdenes religiosas en España, que fue en el año 1835. Pero, es decir, los carmelitas se van, muchos de los, porque los que eran sacerdotes pasaron al clero diocesano, pero muchos de los hermanos, de los frailes, de los legos, pues tuvieron que ser incluso acogidos por familias jerezanas porque se vieron en la calle. Entonces, pero la iglesia del Carmen siguió abierta, es decir, desde 1835 hasta 1868, por la gran devoción que tenía la imagen de la Virgen. ¿Qué ocurre en 1868? Llega la revolución, la gloriosa, y entonces la Junta Revolucionaria dice que la iglesia del Carmen hay que derruirla. Entonces, el capellán, que era en ese momento de la iglesia del Carmen, y según dice la historia, un republicano, que no sabemos quién es, en la noche de Todos los Santos de 1868, por la madrugada, cogen a la imagen de la Virgen, la envuelven en un lienzo y se la llevan a la parroquia de San Dionisio. Y la iglesia del Carmen es clausurada y bueno, y ya hasta la vuelta de los carmelitas en 1880. Vale. Desde 1868 hasta 1880 tenemos un vacío de Un lo que es la vacío de los comunidad carmelitas, sí. y la Virgen está escondida, guardada o cómo? No, 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 está al Al culto, culto. pero está en la parroquia de San Dionisio. O sea que la Virgen da bastantes vueltas por Sí, sí, Jerez, sí, 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 hasta evangelizando por muchos exactamente. sitios. Después, ¿qué ocurre? A ver. Pues bueno, pues ya pasa lo que es el sexenio democrático y se restaura la monarquía con Alfonso XII. Y bueno, entonces empieza lo que se restaura la monarquía y se empiezan a restaurar las órdenes religiosas en España. Entonces, bueno, pues el padre Barcos, ¿no? Barcons Barcos. pues solicita al ministro de Gracia y Justicia
que se le devuelva la iglesia del Carmen. Que entonces no era basílica. No, Solamente todavía la no era iglesia. basílica. Aquello fue complicado, porque de hecho se creía que en un primer momento no se la iban a devolver y entonces se le adjudica también la capilla de las Angustias. Es decir, la Virgen pasa de San ¿También? Dionisio a la capilla de las Angustias. Y lo que es ahora la zona de la Casa de Hermandad y demás, pues sería lo que era el convento de los carmelitas. Fue muy poco tiempo, pero finalmente hubo una serie de personajes de la sociedad jerezana que fueron doña Elena Páramo del Corro, don Juan Esteban Navarro Romero, doña Carmen Núñez de Villavicencio, que consiguieron que se le devolviera la iglesia del Carmen. Hicieron presión en aquella Sí. época, ¿no? Exactamente. Y el convento, que era en ese momento propiedad de Juana de Dios Lacoste, que ella lo compró en un momento para dedicarlo a un beaterio para niñas, para enseñanza de niñas pobres, que finalmente esa obra se llevó en lo que es ahora el Palacio de Ponce de León en El Salvador. Logran un acuerdo y entonces pues esto entre todos hicieron que el convento otra vez pasase a la Orden del Carmen. Entonces, el 10 de abril de 1880 se restaura la Orden del Carmen en toda España, porque es la primera casa de la Orden del Carmen que se vuelve a abrir De toda después España, ¿no? desde la exclaustración. Vuelven entonces los carmelitas a su sede, que ahora Sí, sabemos sí. ya que es la definitiva. Ellos entonces todavía no lo sabrían, sino que volvieron allí. ¿Qué más sigue ocurriendo? Bueno, Pues bueno, pues a finales, es Es que yo quiero decir, llegar hasta nuestros días, claro, nuestros lógicamente. días. Poquito a poco, tenemos mucho tiempo. esto tiene un sentido porque el auge también de la devoción a la Virgen del Carmen. De hecho, al párroco de San Dionisio, el que le quitaran, ¿verdad? La El que Virgen tenía que devolver a la imagen de la Virgen del Carmen le costó. a los carmelitas le costó, porque eran muchas las misas y las velas que se Eso colocaban. le viene muy bien a los sacerdotes, que haya mucha gente en la misa, que Sí. vengan muchos los fieles. Exactamente. Y entonces, pero bueno, fue por orden del prelado hispalense y entonces se le devolvió, ¿no? Pero bueno, cuando vuelven al Carmen, pues aparte de ser digamos, la punta de lanza de la restauración de la orden en España, ellos hacen una labor de expansión de la devoción a la Virgen María y del escapulario impresionante. Forman una comunidad muy selecta, muy espiritual y aparte también que son los primeros religiosos que vuelven a Jerez. Entonces, pues bueno, impregnan a todo Jerez de la devoción al Carmelo. Sí que es cierto bueno, tradicionalmente había imágenes de mucha devoción en Jerez, como era bueno, la patrona de Jerez, la Virgen de la Merced. Es que eso estábamos hablándolo aquí en Petit Comité, pero vamos, yo lo digo abiertamente. Es que yo siempre he sentido como que hay mucha más devoción a la Virgen del Carmen en Jerez que a la patrona, que no se me enfade nadie, que la patrona tiene mucha devoción. Pero históricamente, y ahora me lo estás diciendo y lo constatan los datos, es que ha sido así. Bueno, yo tampoco quiero ofender a nadie, pero No, desde no. luego, desde Hablamos de la historia. finales Sí, no, no, la historia del sí. siglo XIX es así. Claro. También es verdad que el hecho de que porque por ejemplo la Virgen de la Merced, pues por los mismos motivos de la exclaustración, los mercedarios se tienen que ir. Y realmente la imagen de la Virgen sigue teniendo culto porque se ubica en lo que era el convento de la Merced, el hospital de Santa Isabel. La otra gran devoción antigua de Jerez, la Virgen de Consolación Ujú. de Santo Domingo, pues igualmente pasa al lugar. Realmente también la imagen de la Virgen de la Merced, cuando recobra su devoción, es a raíz de la vuelta de los mercedarios, que creo que fue en los años 40 del siglo XX. Pero volviendo a la devoción de la Virgen del Carmen, realmente hay
un entusiasmo y una devoción que, bueno, en la iglesia del Carmen se celebraban 5 misas diarias con mucha afluencia de fieles, y un lugar también, y lo sigue siendo a día de hoy, que el templo está abierto bastante tiempo en ahora el mismo día. hay 3 misas. Ahora Por ejemplo, mismo todavía nosotros, sigue habiendo. No faltando para llegar al récord. Bueno, pero estamos hablando en estos tiempos, hay la misa de 9, la misa de 10 y la misa de 8. No, que son muchas. Hoy De en día 8 de son la muchas. noche, hoy son muchas. Nosotros, por ejemplo, hemos coincidido, José María y yo, durante muchos años en misa de 9. Exacto. Muchos años hemos ido los dos a misa diaria y vamos a misa de 9. O sea que, y hay gente, ¿eh? Y todas tienen su buen grupo su público y su sus público, personas todo tiene su creyentes que público. están allí. de personas, pero también un lugar para que la gente siempre lo ha tenido de referente para el tema de las confesiones. Ah, sí. 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 El padre Alfonso es... Sí, El Padre Alfonso, Es que que es es magnífico. una institución. Ay, contarme, que yo no lo conozco al Padre Alfonso, Pues, porque mira, a qué os el padre referís, a ver. Alfonso tiene ahora mismo 84 años. Tu tocayo, ¿no? Mi tocayo. Y bueno, da la misa o de 9 o de 10, depende. Algunas veces está de 10, otras de... Ahora mismo está de 9. Y es una persona que echa muchas horas en el confesionario y que escucha a todo el mundo y que ayuda a todo el mundo y que a todo el mundo le pregunta ¿cómo ha pasado la noche? Esto, tal ¿Sí? y cual, ¿no? Sí. Y la verdad, una persona, es un encanto y un fraile ya muy mayor y que está estupendamente, de las piernas está muy bien y que dedica muchas horas eso a confesar y a perdonar. Es una labor muy muy buena. Muy de el carmelita. El carmelita fraile, de una vida humildad, oculta, sencilla, no aparece en ninguna parte, pero él hace sencillamente lo que tiene que hacer. Curioso. Tú ves, estas cosas también quiero yo que me las vayáis contando a medida que vamos avanzando en la historia de la vinculación del Carmen, ¿no? Vuestro día a día allí. Claro. ¿Quiénes están? ¿Quiénes son los carmelitas que ahora mismo están allí en la basílica? ¿Qué hace cada uno de ellos? La comunidad como es su quehacer diario, ¿no? Porque nosotros conocemos, vale, los sacerdotes dando la misa, los frailes dando la misa, pero ¿y el resto del día, no? Sí. ¿A qué se dedican? ¿Qué relaciones tienen con la sociedad jerezana, con los fieles, con los devotos? Que me habléis de todo eso, conoceros. Queremos conoceros. Bueno, pues José María, los conoce, yo también, ¿no? Porque yo sigo yendo a misa, que algunas veces coincidimos y todo eso, ¿no? Y la verdad que a mí, que me ha llamado la atención muchísimo ha sido cuando ha estado el padre José María Braquero, que daba la misa de 10, impartía la misa de 10, con la ayuda del padre Benedí. La verdad es que había una ayuda más que ayuda, porque lo trataba con un cariño. El padre José María Braquero, para los que nos están escuchando, tiene 94 años, ya no da misa, o sea, y fue profesor mío en los marianistas en el Pilar. Y de mayor, pues... son longevos los carmelitas, ¿eh? Bueno, él no es carmelita, él es diocesano, pero impartía la misa y el Carmen pues le dejó que siguiera hasta lo eso. Y tuvo la ayuda de allí, de los frailes del Carmen, con un cariño especial. Que lo atendían estupendamente y los antiguos alumnos del padre José María, pues también iban allí a verlo y se iban a tomarse un café después, una vez al mes como menos, quedaban unos cuantos que seguían siendo su eso. O sea, el Carmen es algo, yo qué sé, y es una familia, la verdad, porque los que frecuentamos lo que es la asistencia a la Santa Misa, pues la verdad es una familia, porque los que hay allí generalmente somos los mismos. José María y yo hemos compartido años. O sea, que estamos hablando de años. Y allí hay muchas personas que siguen yendo y llevan muchísimos años y la verdad que es algo... Y además, una misa, saber escuchar misa es difícil. Es difícil porque es un tiempo que tú das al Señor, ¿no? Y la verdad que te da una satisfacción el resto del día que no es normal. Y cuando ya llega esa dinámica, pues la verdad para mí es sumamente necesario, ¿no? Necesario, sí. Oye, vamos a seguir con la historia, pero contar un poco más de las personas que integran actualmente la comunidad carmelita. ¿Cuántos frailes hay? Son frailes, ¿no? Son frailes. Son frailes carmelitas. Lo único que que algunos son sacerdotes y los otros son pues hermanos de comunidad que viven consagrados a la orden, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues el hecho de que pueden celebrar la Eucaristía, la misa y confesar, cosa que los demás no. Sí, pero ahora mismo no tenemos ninguno hermano, ¿no? Fraile. No, porque... Fraile en italiano significa hermano. Entonces nosotros ahora mismo está el prior, el padre Alejandro Peñalta.
Que por cierto estaba invitado y confirmado que venía, no sabemos a qué hora ni en qué momento. Pues cuando pueda, porque es que está súper ocupado, vamos. Yo el otro día lo estuve viendo y está el hombre, Es estos que, días son complicados, ¿eh? Debe estar por allí, me dijo que iba a estar a las 8:30. Pues las 8:30 no ha llegado. Eso ya lo sabemos, porque por aquí nos ha perdido el fraile, el padre Alejandro. Pero bueno, ya preguntaremos por aquí Sí. a los compañeros. Eso es, pues tenemos al padre Alejandro, como hemos dicho, al padre Dominique, que es natural de Burkina, De Burkina Faso. Faso, y es un hombre magnífico, vamos. Y bueno, él también, porque la fundación de Burkina Faso pertenece a la provincia bética española, es decir, y pero también los frailes Venezuela. del Carmen y la de Y Venezuela la de también. Venezuela también, que está Eso me lo ahora han de explicado, moda. me lo explicaste tú ayer, parte de España, Venezuela y Burkina Faso, ¿no? Exactamente. En Burkina Faso están matando ahora mismo muchísimos cristianos, ¿eh? El día de Navidad le cortaron la cabeza a 70 cristianos en la iglesia, este año. O sea, está oculto, no se dice, pero tenemos un problema en África muy grande con los asesinatos de cristianos. Aparte de las quemas de iglesia, que también en Francia están a la orden del día, pero en Burkina Faso sobre todo están haciendo algo tremendo con nosotros los cristianos y en toda África, en toda África. Por eso no me extrañaría que Dios mandara a un papa que fuera africano, porque haría falta una persona que pusiera orden en el continente, porque es un continente lo que estamos hablando. Qué barbaridad, ¿no? Sí, No, 70 personas cortadas la cabeza, ¿eh? Cortada la cabeza, ¿eh? Directamente. No se dice, pero bueno, ahí está. no, quizá, verás, eso sí se tiene que saber. Lo que pasa es que no llega a ninguna parte porque no se pone el foco en ese tipo de noticias, a lo mejor no interesa. No interesa. Ya, pero es que no interesa, pero es que no interesa. Pero no nos interesa a los medios, no, que no nos interesa que nos llegue a nosotros, porque yo me estoy enterando ahora, Claro, vamos. claro, pero eso es lo que a mí me... Impiden que nos llegue la información. sí, Esto porque, como en la claro, época de dictadura que no, totalmente, que no se totalmente. contaba absolutamente Mira, nada, ¿no? ¿Te enteras? O que pasa en China, ¿no? Claro, lo que tenemos es una dictadura de las minorías que están en Europa. Es una dictadura de las minorías. Si lo hace la minoría para no estigmatizar, pues no se dice. Pero yo creo que hay ciertas cosas, por ejemplo, lo que está pasando en Francia de la quema de iglesia, pues hay que decirlo. Ustedes son los que no les gusta el jamón. Pues bueno, pues vamos a decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos que decirlo, por lo menos decirlo. Yo no te digo que vayamos, pero no se dice. Yo tengo un amigo historiador y me decía siempre, Chari, la historia es cíclica, se repite. Y lo que me acabas de decir me está recordando al circo romano, Totalmente. cuando le echaban a los leones a los cristianos y estas cosas. Es que Exactamente. se me ha venido eso a la cabeza, vamos, automáticamente. Es una barbaridad, ¿eh? Es que las persecuciones siempre ha habido persecuciones Sí. a los cristianos. Nosotros lo que pasa es que vivimos en Europa un mundo de vieja cristiandad que también se está terminando, porque bueno, la secularización que se está viviendo en la sociedad es impresionante, pero bueno, realmente en otros lugares del mundo donde la iglesia es más perseguida es donde florecen más cristianos. Al igual lo que pasó en Europa en los primeros siglos con los mártires, ¿no? Con la cantidad de cristianos que mataron en las persecuciones de Diocleciano y demás, que fueron los que de ahí surgieron los cristianos que hicieron una misión impresionante por toda Europa y evangelizaron pues todas las tierras, ¿no? del continente europeo. Y porque, por ejemplo, en el Vaticano ahora mismo que estamos tienen un pez. Los cristianos dibujaban un pez porque era el pescador, ¿no? Hasta el concilio de Nicea no estuvo la cruz. O sea, antes lo que había era el pez del pescador. Y entonces las catacumbas que están debajo del Vaticano, porque el Vaticano es una basílica, pues allí ahí entran los que entren dentro, pues verán peces. Claro, es que para los primeros cristianos eran pescadores de hombres. el símbolo de la cruz era algo, nosotros porque lo tenemos muy asimilado, pero era un patíbulo donde era una de las peores ejecuciones que se podía dar a una persona. Y aparte una cosa, que a Jesucristo, por ejemplo, lo condenaron por sedición, porque es que lo de la cruz, lo que ha dicho José María, no era una condena cualquiera. O sea, Jesucristo verdaderamente no tenía una sedición, no podían condenarlo. Y entonces lo tuvieron que condenar por sedición, le fue muy mal.
A Herodes le fue muy mal porque después resulta que como curaba a las personas, pues tenía sarna el emperador y entonces pues quería que fuera Jesucristo y resulta que le había crucificado. O sea, que al final pagó lo que había hecho. Pero que verdaderamente era muy... Era una muerte que no reunía las condiciones, lo que le pusieron. Vamos. Esto lo decimos porque la cruz estaba mal vista y por eso se utilizaba lo del pez, el pez, ¿no? Claro, la cruz pecado, ¿no? era para imponer... También, Bueno, no, que también se representaba muchas veces a Jesucristo como un pastor, ¿no? Con las ovejas, ¿eh? con la oveja al hombro, ¿no? O alrededor. Pero es decir, el símbolo de la cruz tardó más tiempo en asimilarse. Bueno, vamos a volver a hablar de la madre y no del hijo, que ya hemos oído hablar del hijo. Y a mí me gustaría decir por qué es el día 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen. Vale. Eso me lo había estar preparado, digo, lo voy a preparar. Dímelo. Lo voy a decir. Mira, anuncia el martirologio la fiesta de la Virgen del Carmen el día 16 de julio. Pues de que fueran los carmelitas ingleses con la entrega del Santo Escapulario. Así, en 1609 se presentó el capítulo general la proposición de fiesta principal de la orden y en 1674 la regenta de España, María de Austria, dirige al Papa una petición para celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen en todo el territorio español, que era amplísimo. Lo autoriza el Papa Clemente X y se extendió a la Iglesia Universal con Benedicto XIII en 1726. Ya se añadió después Portugal, se añadieron todo. Pero ahí surgió, o sea, que estamos hablando que el día 16, la Virgen del Carmen, la festividad, surgió en 1609. O sea, que fíjate tú la cantidad de años que lleva. Pero era anterior. Era anterior, pero cuando ya se puso como fiesta... El 16 de julio de 1251... fue cuando el que era entonces prior general de la orden, San Simón Stock, tuvo, pues de manos de la Virgen María, tuvo una visión de la Virgen María rodeada de ángeles y le entrega el escapulario, diciéndole la promesa que, bueno, que se expandió rápidamente por toda Europa, que quien muriera con él se salvaría. Sí, él dentro de la Bética pertenece a la Junta, como si fuera una hermandad para entendernos lo que nos están escuchando, a la Junta de Gobierno. ¿Sería así, más o menos? Bueno, él que él está muy responsable ahora mismo, creo, también con el tema de las órdenes terceras. De la tercera orden. Es el delegado de la tercera orden, de la península bética, o sea, de Venezuela, España y parte de España y Burkina Faso. Ya con eso tiene bastante el hombre. Con eso, sí, porque la tercera orden con él está creciendo muchísimo. Porque mira, cuando estábamos yo, que somos antiguos, nosotros, porque hay dentro de la tercera orden pues hay 3 votos. O sea, bueno, primero eres postulante, tú quieres ser carmelita, primero eres un postulante, después eres novicio, después haces los votos temporales y después haces los votos perpetuos. O sea, igual que un fraile. Igual que un fraile, porque la tercera orden nació en 1447. Espérate que te va a puntualizar. Que quería comentar que a lo mejor los que nos están escuchando no saben que es una orden tercera. Eso quería yo preguntar. Eso, y es que me estáis contando lo de ser carmelita, que parece como meterte a cura, para entendernos. Bueno, claro. es que es una cosa muy parecida. Bien, entonces, mira, la primera orden son los frailes, la segunda orden son las monjas y la tercera orden, o orden carmelita seglar, somos los seglares, tanto hombres como mujeres. El que sienta llamada al carisma carmelita, pues es una llamada que te da. Escucha a José María cómo lo cuenta, su versión de estos hechos. El asunto es que, bueno, que desde los orígenes de la Orden del Carmen, pues existían fieles que vivían de la espiritualidad carmelitana, es decir, porque asistían a sus conventos, a su iglesia, o se confesaban con carmelitas, o en fin, un vínculo con la Orden del Carmen a través del escapulario, porque algo importante, todo el mundo que tenga impuesto el escapulario es carmelita. Es decir, ¿porque el escapulario no lo puede llevar cualquiera? El escapulario lo puede llevar cualquier persona, únicamente, pero la primera vez tiene que estar impuesto, es decir, tiene una bendición y se le impone a la persona, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en mi casa, mi abuela, sí,
siempre vistió, yo siempre la he recordado, con el hábito del Carmen de marrón Exacto. Era y, tragedia. y con su La med- escapulario. En la medalla escapulario. Bueno, aparte de la medalla del escapulario del Carmen, que era el corazón de Jesús y el Carmen, Exacto. esa es la típica que nos regalaban cuando hacíamos la comunión, a todo. En mi casa ha habido una gran devoción. Claro, hay que decir que mi familia vivía en Juana de Dios Lacoste también. Claro. Entonces lo recuerdo así, pero que igual que ellos, gran parte de la sociedad es jerezana. Jerezana y yo diría de España entera. Bueno, yo La- me refería a lo que yo conozco. Pero vamos. que la devoción es decir, la advocación de la Virgen del Carmen es de las advocaciones de la Madre de Dios más populares. Es decir, porque aunque no haya presencia de frailes o de monjas, a cualquier pueblo que vaya uno, en cualquier capilla, en cualquier parroquia, en cualquier patrona de los marineros, iglesia, en fin. siempre hay una imagen de la Hombre, por Virgen favor, del Carmen. Hombre, por favor, un honor. Siéntese usted, siéntese usted. Ya ha llegado el padre Alejandro Peñalta, le voy a ir presentando. Prior de la Comunidad Carmelita de Jerez, responsable de la Bética de la Tercera Orden, que aglutina, lo hemos dicho ya, gran parte de España, Venezuela y Burkina Faso. Muy buenos días, padre Alejandro. Muy buenos días. Ya estábamos diciendo, si lo tenemos confirmado, estábamos aquí todos, que se acerca el micrófono, ahora mismo se lo ponemos bien. Ahí. Creo que es la primera vez que venía un medio de comunicación, Más o menos. Más o menos. ¿Cómo está usted antes que nada? Pues yo bien contento. Muy contento. Bueno, hay que decir que es la persona, la cabeza visible, el máximo responsable El Carmen. del Carmen, de la comunidad carmelita, actualmente también en Jerez. Jerez. ¿Qué supone eso? Bueno, pues es la responsabilidad de mantener viva la devoción a la Virgen del Carmen aquí. Nuestra tarea como carmelitas aquí en Jerez es mantener viva esa devoción y ese amor a la Virgen María. María siempre nos lleva a Jesucristo. Bueno, pues nuestra tarea es acercar la Virgen al pueblo de Dios para que a través de la Virgen María se puedan encontrar con su Hijo. Bueno, hay que decir que en estos días se está celebrando el triduo a la Virgen del Carmen y que había una serie de actos que se han tenido que suspender debido a que ha coincidido con el fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco, que también es mala suerte. Pobrecita mía, decimos aquí la Virgen del Carmen, estamos todos deseando de verla en las calles, aquí una programación especial preparada para la procesión de ida, para el pontifical, para todo. Eso se ha suspendido definitivamente, ¿verdad? En principio, sí, totalmente. Es decir, le hemos dado prioridad un poco al fallecimiento del Papa Francisco y por tanto nos parecía que no era conveniente pues hacer un evento festivo, alegre, cuando realmente el Papa es como si fuera pues nuestro padre espiritual, ¿no? Entonces le hemos dado prioridad a ese estar acompañando este momento de dolor de toda la Iglesia. Ustedes sabéis que ahora mismo estamos conociendo mucho más al Papa Francisco porque ya todos los medios de comunicación nos están desvelando detalles de su día a día, que si iba a comer pizza a los sitios que le gustaban, que si iba de incógnito, lo llano que es, fíjate, yo todavía lo tengo en presente, ¿no? Y todo esto, yo estoy segura que si le hubieran consultado a él, le hubiera dicho al Padre Alejandro, anda, hombre, la Virgen que vaya a las calles. Yo estoy seguro de que sí, ¿eh? Hombre, Estoy segurísimo de hubiera que dicho, sí. anda que sí, con la sencillez, Sí. con lo natural y con lo espontáneo, vamos, la Virgen por delante de él, por supuesto, Sí, le hubiera sí. dicho. Yo estoy seguro de que lo hubiese dicho, no, la Virgen sale. Claro, ¿eh? claro. Pero nosotros un poquito... Tenéis más reparo, ¿no? no sé, y la verdad es que hemos recibido el apoyo de no solamente de la gente, sino a nivel de eclesial, de obispos y eso, nos han valorado este acto que ha sido duro porque estaba todo organizado, todo preparado y ha sido duro para nosotros tener que decir, pues mira... Nos habéis dejado con la miel en los labios. Sí, es verdad. Pero yo siempre digo que, bueno, la Virgen del Carmen está ahí siempre, ¿no? Entonces, bueno, no es ahora, pero en julio, nos queda poquito, pues tendremos una salida de la Virgen del Carmen, ya en contacto con su pueblo, como cada año, y lo haremos pues con toda la solemnidad de siempre. Se va a hacer de rogar la Virgen del Carmen para verla, con las ganas que teníamos. Exactamente, es decir que... Bueno, podemos verla todos los días allí en la Basílica, también hay que decirlo. Por supuesto.
eso no hace falta que salga en procesión, pero es verdad que aquí nos gusta mucho una procesión, nos gusta mucho olor a incienso y estas cositas, así que nos quedamos con ganas. Pero fíjate, nosotros, la Virgen del Carmen tenía previsto salir este año en noviembre, es decir, que estaba previsto una salida al cementerio. Y no pudo ser. Estaba todo preparado para que la Virgen fuera al cementerio, tuviéramos una celebración hermosa allí. Y no pudo ser, la lluvia no nos dejó. Ahora, pues, ha sido esto. Y digo, bueno, pues, ella es la que manda. Yo estoy convencida que la Virgen solamente quiere salir el 16 de julio. Yo también, te lo aseguro que sí. Vamos, y dice, hay que leer entre líneas las cosas que el Señor te va a mandar. Pues esto está claro, no hay que leer líneas, que esto está clarísimo, vamos. Claro. Porque es que, vamos, porque se muere el Papa cuando tiene que salir la Virgen. No, es que, mira, se entierre. Habíamos hablado con don José, ¿no? Don José Rico. Habíamos hablado con él, habíamos quedado y dice, no, me dice don José, dice, el funeral seguro que es el lunes, lo cual... Pensábamos que iba a ser el lunes. No habría habido ningún problema. Claro. Hacemos nuestra celebración eso y ya, pero mira por dónde, la celebración, el funeral es el sábado a la misma hora que estaba previsto el pontifical, por tanto no cabía hacer eso, es decir, unir esas dos cosas. No, que la Virgen no que te mande señales, que te ha mandado un telegrama, vamos. Exactamente. Que te lo he dicho claramente. Nos lo ha puesto muy claro. Clarísimo, clarísimo. Bueno, y el 16 de julio este año, al margen de que estaremos todos ya anhelosos y nerviosos para que salga la Virgen, ¿va a haber algo especial? Bueno, pues estamos ahí en eso, ¿no? Todavía no hay nada concreto, pero sí queremos hacer algo un poquito más diferente, especial, ¿no? Diferente, sí, queremos hacer algo especial, sí. Bueno, pues ya estaremos muy pendientes. Yo creo que sí, que habrá algo, yo creo que va a ser bonito lo que pensamos hacer para este año, ya que no hemos podido salir ni en noviembre ni en abril. Ni en abril, pero yo creo que en julio vamos a hacer algo bonito. Bueno, ¿cuál es el día a día, ahora que está el Padre Alejandro, en vuestra vida diaria, ¿no? Y cotidiana, vuestros quehaceres? Porque claro, pensamos en la Basílica del Carmen, las 3 misas que me habéis comentado que hay diariamente, y os conocemos eso, dando la misa, o vamos, por ejemplo, cuando llega Semana Santa y sale también la Hermandad de la Lanzada. Pero el quehacer diario del Padre Alejandro aquí en Jerez, ¿cuál es? Y de la comunidad carmelita. Pues nosotros estamos un poco al frente no solamente de la basílica, sino de la casa, de nuestra comunidad. Somos una comunidad religiosa, vivimos en común, pues nos toca limpiar, nos toca fregar, nos toca regar las macetas, nos toca pues lavar la ropa, nos toca, bueno, pues lo que llevar adelante la vida, no solamente la vida espiritual, sino la vida comunitaria. Nos reunimos en comunidad, es decir, comemos en común, tenemos nuestros ratos de recreo en comunidad, es decir, y por supuesto nuestra vida de oración, que es lo que da prioridad a nuestro estar aquí, ¿no? Es decir, la vida de oración, es decir, toda la oración litúrgica, la oración personal, es decir, la oración ocupa un factor fundamental en nuestra vida, y gran parte del tiempo lo dedicamos a la oración. Y hay que rezar mucho y que recéis mucho por nosotros porque siempre hace falta rezar, lógicamente, sí. Pero la sociedad, fíjate que ayer hablaba con quien ha podido estar aquí, José Antonio Román, que es el que ha movido todo esto, me decía, es que él viene de Burkina Faso, ¿tú sabes cómo es la vida allí? Sí, yo he estado 10 años en Burkina Faso. La situación de Burkina ahora mismo es muy peligrosa, una situación peligrosísima porque Burkina da un giro. Ahora, bueno, todo lo que es la África francófona ha dado un giro enorme, ¿no? Es decir, antes estaba gobernada por ingleses y franceses. Hoy día ha dado un giro, es decir, los franceses y los ingleses no dieron la talla, no han dado la talla. El pueblo africano ha estado muy descontento y hoy por hoy han tomado el mando pues otras potencias, ¿no? Es decir, ahora mismo lo que es Rusia y China son los que están partiendo el bacalao ahora mismo en África. Han expulsado a los franceses y Rusia ahora mismo es el que se está llevando gran parte de África a su terreno. Es decir, y China, por supuesto, ahora mismo África está en poder de China.
Imagino que allí habrá vivido auténticas calamidades comparadas con la vida tranquila y relajadísima que tenemos en Jerez, por ejemplo, ¿no? Sí, pero vamos a ver, es decir, a veces tenemos unos conceptos de África erróneos, es decir, la Sí, pobreza sí, es que nosotros no real. hemos estado allí. Por eso, pero a veces y a los medios de comunicación montan unos estereotipos que no tienen nada que ver con la realidad. La gente en África es feliz en medio de su pobreza, en medio de su realidad de marginación. La gente es feliz. Que es lo importante en esta vida. Exactamente, es decir, no comen como nosotros, pero son felices. ¿Por qué? Pues porque no han conocido otro tipo de vida. Y ellos son personas realmente felices. Cuando Occidente se mete en África, la destruye. Es decir, Occidente va a explotar África, va a robarle todo todo lo que son sus potencialidades, ¿no? Es decir, África es un continente muy rico a nivel de minerales. Entonces, ahora mismo África se la están rifando todos los poderes para explotarla. Sí, y robarles, ¿no? Es un pueblo al que siempre han robado. Occidente se ha dedicado a expoliar África. Y de hecho, hoy día gran parte de África no le pertenece a los africanos, sino que está en poder de Occidente. ¿Cuáles eran los problemas que se encontraba usted en el día a día cuando estaba allí, por ejemplo? Bueno, pues es hacer frente un poco a la realidad de nosotros. El tiempo que estuvimos allí, pues teníamos sobre todo dar de comer. Nuestra tarea fundamental era llevar comida, es decir, y a los niños, ¿no? Que eran la escasez de alimentos era el fundamental sí, problema, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el medio de vida es muy precario, los ingresos son muy pequeños y entonces nuestra tarea fundamental era abrir comedores. Hemos abierto muchos comedores para dar de comer a los niños, ¿no? A niños. Y teníamos más de 2.000 niños que les dábamos de comer a diario, ¿no? Y eso era muy importante. Porque ahora mismo la necesidad prioritaria para el africano es comer. Sí, una cosa muy curiosa es que en África no hay gente depresiva, no hay gente... No, porque la gente tiene... Su razón de ser es comer hoy. Ellos no piensan en comer mañana, ellos piensan en comer hoy. Ellos se levantan un día y dicen, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy para buscarme el alimento hoy? ¿No? Entonces, es el día a día. Entonces ellos viven el día con mucha intensidad, el día a día. Y el día a día es levantarse para buscar la comida para la familia. Y el tema también de la salud, ¿no? Por supuesto. Es decir, pero la salud, es que todo es muy relativo. La vida para ellos es de Dios, viene de arriba. Y si yo me recuerdo perfectamente un caso de una señora que se le estaba muriendo el pequeño y vinieron a pedir ayuda, ayudamos para que llevara al niño al hospital. Y resulta que al poco tiempo la veo a la señora y digo, oye, ¿cómo está el niño? Dice, no, el niño se murió. Digo, ¿pero no la llevaste al hospital? Dice, no. Digo, ¿y por qué? Dice, porque con el dinero que usted me dio, alimenté a mis hijos. Tengo muchos hijos. Este se ha ido, pero tengo más. Entonces, ¿de qué me sirve que salve a este? Entonces, esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad. Si Dios me los da, pues el Señor me da y se los lleva cuando Dios quiere, ¿no? El pueblo africano es un pueblo muy religioso. Es decir, ten en cuenta, Burkina concretamente es un pueblo donde la mayoría es de religión tradicional, es decir, un 60% es de religión tradicional, un 20% escaso, no llega al 20% de católicos, ¿no? Llega al 20%, y la otra parte es musulmana, ¿no? Es decir, y sobre todo la religión musulmana también es muy potente allí en África. Pero la armonía entre católicos, musulmanes, religión tradicional es bonita. Y hay una espiritualidad profunda en el africano. El africano tiene esa dimensión de trascendencia, es decir, de trascendencia.
en sus dioses, en el Islam, en Jesucristo, cada uno. Pero el musulmán es profundamente musulmán, el católico es profundamente católico, y el que pertenece a la religión tradicional, pues igual, ¿no? Es decir, viven su religiosidad. Siempre esa trascendencia y esa relación con Dios es muy fuerte allí. Es decir, Padre Alejandro, ¿le gustaría volver a Burkina? hoy, ahora mismo, me dice que mis maletas están ya listas, ¿eh? ¿Sí? Pero vamos, ya. ¿Mejor que está aquí en Jerez? Pues yo creo que sí, de verdad. No, No, cada uno tiene sus gustos, lógicamente. Sí, no, Jerez me gusta, pero... Le llama más Burkina, Pero ¿no? prefiero Burkina, sí. Pero por la labor que desempeña allí, ¿no? Por la ayuda que presta, ¿no? Es ¿O decir, por qué? de verdad, allí hay mucha más vida que aquí. Es decir, hay mucha más vida, de verdad. Para que algunos piensan que eso no puede ser, pero hay una calidad de vida que no existe aquí. De humanidad, de cercanía, de solidaridad, de todo, ¿no? De todo. Es decir, con el mundo musulmán, yo siempre me han invitado a cualquier fiesta musulmana, he ido a rezar con los musulmanes, no había bautizo en el que yo no estuviera. Es decir, hay vida. Es decir, y si tú no tienes, el vecino te va a dar. Y voy a tu casa y un plato de comida no me va a faltar. Es decir, hay una calidad de vida que es humanidad al final, ¿no? Es decir, y eso realmente aquí no lo tenemos. Aquí es todo calidad económica. Aquí todo es dinero, ¿no? Todo es dinero. Allí el dinero, pues eso, pero hay una relación entre las personas bonita, ¿no? Bonita. Es decir, Aquí la fe se tiene eso, en el capitalismo y en el dinero, ¿no? sí, aquí es puro dinero. Y si aquí nosotros somos religiosos, pero nuestra vida aquí es cómo salir para pagar el teléfono, para pagar la luz, cómo llegar a fin de mes, como al final vives angustiado para ver cómo solucionan los problemas económicos de un edificio tan enorme como es el Carmen, cuando no se cae por un lado, se cae por otro, y cada vez cómo consigues dinero. Entonces, pero allí esas preocupaciones son mínimas. Oye, ¿tiene problemas el Carmen? ¿De que tiene problemas de que se cae dicho por un lado y por otro? Bueno, tuvo una palmera, ¿no, padre? En el techo. Sí, en el techo. Sí, vamos a ver, son edificios muy grandes y entonces hay que estar constantemente manteniéndolos, claro, para que no, para todo, ¿no? Es decir, e intentamos mantenerlo, ¿no? Pero hay que estar siempre ahí encima y bueno, y también Jerez es muy solidario. La verdad es que nosotros no nos podemos quejar porque Jerez siempre se vuelca con nosotros, ¿eh? Pero que las preocupaciones aquí en nuestra tierra son preocupaciones económicas fundamentalmente, ¿eh? Y la gente aquí es feliz cuando tiene dinero y no es feliz cuando no tiene dinero. Es decir, que la gente vive angustiada cuando no tiene dinero. En cambio allí, pues no hace falta. La felicidad para allí no es económica. La felicidad es en la familia, el entorno, es otra cosa. Otra filosofía de vida totalmente diferente. Totalmente. No tiene nada que ver con esta. Por eso yo digo que el que no conoce la cultura africana no ha conocido nada. Nosotros los occidentales nos pensamos que esto es la panacea, que esto es lo maravilloso, esto es lo mejor. No, pensamos nosotros, ¿no? Nos equivocamos. Es decir, que en la vida hay muchas más cosas que nosotros hemos perdido o que a lo mejor que no hemos descubierto nunca, pero que en aquellas tierras pobres, donde realmente la pobreza es real, pero que existe, ¿eh? Existe. Yo creo que lo que está diciendo el padre Alejandro, además, voy a hilarlo, cuando uno tiene un susto por un tema de salud y te mandan al hospital y te ves en un quirófano de pronto y tú dices, tanto correr, tanto trabajar, tanto dinero, tanto querer comprar, espérate, y al final somos esto. Claro. Eso es lo que me está diciendo. Exactamente, es decir, que eso es. Y la vida al final, pues, para ellos la vida, pues Dios te la da y Dios se la lleva y no pasa nada. Y cuando se muere alguien, fíjate, no se llora, se festeja. Porque para ellos la vida es... ¿Empieza ahí? Empieza ahí, y se van. Y es muy curioso, mira, en las tumbas, la gente hace las tumbas en las casas, entierran a sus muertos y hacen tumbas muy bonitas, ¿no? Con azulejos, con todo. Y en esas tumbas a los niños los niños juegan encima de las tumbas,
para que la fuerza de sus ancestros, de sus difuntos, les venga a los niños, ¿no? Es decir, el niño juega en las tumbas que se impregnen de esa para fuerza. que se impregnen de la fuerza de sus ancestros, de sus difuntos, ¿no? Y para ellos eso es muy importante. Y por eso los muertos no es como aquí, que es tanto dolor, tanta cosa. Es decir, no. Es decir, su espíritu continúa allí en medio. Y ellos honran mucho a sus difuntos. Bueno, que eso y al fin y al cabo es lo mismo que aquí siempre se ha predicado, ¿no? Que tenemos que estar contentos porque se supone que el alma Claro, es cuando va a estar arriba y cuando está con Dios, ¿no? Claro. Se supone, ¿no? Sí, se supone. Pero nadie ha vuelto para contarlo, pero bueno, se supone. Se supone. Se supone. En África, ¿cómo se representa o dónde aparece o por dónde está la Virgen del Carmen? Bueno, pues ellos le tienen un amor muy especial a la Virgen, la Virgen María, sobre todo en el ámbito católico. Pero lo curiosísimo es que en el ámbito islámico, es decir, lo que es los musulmanes, la Virgen María es una pieza fundamental para ellos, para los musulmanes. Y hay un diálogo mucho entre la dimensión mariana católica y la dimensión mariana de los musulmanes. Ellos respetan muchísimo a la Virgen María, ¿sí? Y cuando nosotros estamos celebrando a la Virgen María una fiesta, los católicos allí en África pues son muy, muy, muy festivos y las celebraciones son realmente espectaculares. Pues los musulmanes son los primeros que están allí. Siempre, mira, en cualquier celebración católica, los musulmanes tienen su sitio. Siempre. Cuando tú das una fiesta católica, a los musulmanes se les da su sitio. Y igualmente ellos. Cuando hay una fiesta musulmana, los católicos siempre están allí presentes, tienen su sitio. Y a la hora porque el africano es muy festivo y muy celebrativo. Entonces, y se organizan las comidas, ¿no? Donde todo el mundo participa. Pues siempre hay la comida para los musulmanes, como los musulmanes no comen cerdo, pues siempre se respeta. Y si organizas una fiesta, tienes que organizar una fiesta donde la comida también esté dirigida a ellos. Cordero para todos. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? No, para los católicos cerdo y para los musulmanes pues pollo. Pero que yo prefiero cordero, que está más bueno. Hombre, está más bueno. Cordero para todos, me encanta el cordero. Está clarísimo. Está buenísimo, me encanta. Sí, la caldereta de cordero que hacía mi abuela. La misma disfruta. que llevaba el escapulario del Carmen y el hábito del Carmen marrón toraño. Hacía una caldereta de cordero, padre Alejandro. Pues lo preparan Bueno. estupendamente ellos, ¿eh? Yo también lo hago, ¿eh? Yo también le hago la caldereta con esa receta. Que no vea. Tremendo. ¿Cómo Sí, porque es? los musulmanes el cordero para ellos es la fiesta. Cuando la gente de poder adquisitivo importante, la fiesta de Ramadán es siempre con cordero, ¿no? El cordero, mientras más grande, pues señal de más poder y lo preparan estupendo. Estupendo. Podéis hacerle las preguntas que Mira. queráis al padre Alejandro. Yo iba a preguntar una cosita más cuando le preguntaba por la Virgen del Carmen allí en África. ¿Hay iconos, estampitas, medallas, escapularios, algo? Sí, los mismos que aquí. Eso es lo que quería preguntar. Sí. El interés que el tenía mismo por saber. escapulario, es decir, los mismos signos religiosos de aquí. Solamente que allí no les gustan las vírgenes vestidas, ¿no? Vestidas de eso, y pelucas y esas cosas. Eso a ellos no les gusta. Las vírgenes con pelucas no. ¿Cómo las representan entonces? Ellas hacen talla, ellos tallan mucho la madera. Y tenemos imágenes preciosas de la Virgen del Carmen, pero de talla. Sí, decir, como en la silueta, digamos, para entenderlo, exactamente, ¿no? Una cosa así, sí. ¿no? Es decir, no les gusta con vestidos, es decir, cuando les enseñamos las fotos de aquí de... ¿Le choca? No, es que Le choca, no está acostumbrado. Y de que fea. Otra cultura. Claro, otra cultura. Diferente, Es decir, totalmente es como diferente. una muñeca, ¿no? Es decir, para ellos no tiene la connotación que tiene para nosotros, pero ellos tienen también es decir, ellos construyen sus propias imágenes, sí. Ese es el contacto que nos está contando, que además se le ilumina la cara, se le ve, con su feligresía allí en la zona que estaba en Burkina. ¿Cuál es su contacto con la feligresía aquí en Jerez? Que no tiene nada que ver, ya hemos explicado aquí en otra vida. Pero al final es lo mismo. Es decir, yo he estado en Burkina, también he estado 12 años en Venezuela. Ah, bien. He estado también 12 años en Venezuela. Y he estado en diferentes sitios aquí en España también. Y es lo mismo.
decir, cuando tú te entregas a un trabajo, a mí me da igual. Hombre, tengo mis preferencias, ¿no? Sí, tu preferencia es Burkina. Sí, tengo mis preferencias. Te la he dicho. Tengo mis preferencias, pero soy feliz en Burkina, soy feliz en Venezuela, soy feliz en cualquier rincón donde vaya, porque al final haces lo mismo. Es decir, lo importante es estar en contacto con la gente, ¿no? Es decir, porque al final lo que tú has optado en la vida es por estar al lado de las personas, ¿no? Y bueno, y Jerez es una ciudad bonita, y la Basílica del Carmen es un momento, es un contexto bonito para ayudar, porque ten en cuenta que a la Basílica entra mucha gente llorando, ¿no? Mucha gente llorando, mucha gente con problemas, la gente viene a ponerle los problemas a la Virgen, ¿no? Y entonces, pues el estar ahí y el poderles dar la mano y el poder acompañar, eso realmente es nuestra tarea, es nuestro trabajo, aquí o en cualquier rincón del mundo. Al final es lo mismo. Y las personas son exactamente iguales, sienten igual, tienen los mismos sufrimientos. Es decir, el ser humano da igual donde esté. Al final, lo que es la estructura de la persona es similar, y cuando una persona sufre necesita que alguien le dé la mano, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Por eso nuestro contacto con la feligresía es todo el tiempo. La Basílica, nosotros tenemos un eslogan, y es que decimos servicio 24 horas. Es decir, sí, servicio 24 horas, es decir, a cualquier día, en cualquier momento del día o de la noche, ahí estamos, siempre en nuestra puerta, siempre abierta a todo aquel que nos necesite. Y a cualquier hora del día o de la noche te pueden llamar, y ahí estamos nosotros siempre. Intentamos, ¿no?, responder a lo que la gente nos está pidiendo. Por cierto, ¿tenéis conocimiento de favores que haya concedido la Virgen a personas que le piden y le concede y estas cosas, de forma anónima, lógicamente? Sí. A ver, contadme, que a mí esas cosas me gustan mucho conocerlas. Muy bien, pues... ya sea aquí, en África, en Venezuela, mira, claro. Te puedo contar miles de pues casos. Eso que miles de eso casos. Me gusta. Miles de casos. Mira, te voy a contar uno de una musulmana. Venía llorando a la casa, porque los musulmanes venían mucho a nuestra casa, y venía llorando. Ay, señora, ¿qué le pasa? Pues que no podía tener hijos. Eso es terrible. Para una mujer no poder tener hijos era terrible. Y entonces, sí, porque si no tienes hijos te sacan. Es decir, a una mujer porque no sirve, ¿no? Si una mujer, sí, en la cultura musulmana. Exactamente, se refiere, ¿no? Sí. Una mujer que no tiene hijos, pues no sirve. Entonces la pueden rechazar, y eso es lo peor que le puede ocurrir a una mujer. Entonces venía la mujer llorando. Y rezamos, oramos por ella, y la fe de esta mujer hizo que al mes se quedara embarazada. Y esa mujer vino loca de contenta. Y si era niña le pondría Carmen, ¿no? No, porque los nombres los ponen los padres, los hombres. No como aquí, decir, no como aquí. Entonces, y a partir de ese momento no dejó de ser nunca musulmana, porque no se lo permiten. Pero estaba siempre en nuestra casa y venía a rezarle siempre a la Virgen, ¿no? Es decir, sí, porque, bueno, y de estas cosas muchas, ¿no? Ahora, un joven aquí que ha venido precisamente a dar gracias a la Virgen en estos días, tenía cáncer, muchacho, un cáncer ya terminal prácticamente. Se encomendó a la Virgen del Carmen, es de Madrid, está en Madrid, y se encomendó a la Virgen del Carmen, y bueno, pues ese cáncer, el tumor sigue ahí, pero se ha paralizado completamente. Los médicos no saben por qué. Es decir, de estos casos muchísimos, ¿no? Muchísimos. Muchísima gente que busca trabajo. Es la fe. La Virgen no concede nada, pero la Virgen le presenta a su hijo las necesidades, y cuando una persona con fe, porque esa es la condición, ¿no?, para que Dios te escuche, es que haya fe, que creas realmente que Él te puede curar, que te puede ayudar.
y eso lo hace, ¿eh? Y son muchísimos casos. Ha dicho que la Virgen no concede nada, pero se lo dice a su hijo. Sí, la Porque Virgen no concede nada. La Virgen no hace milagros. Intercede. Ella es intercesora. Es curioso porque se escucha mucho, pues mira, la Virgen me ha ayudado. En la religiosidad la gente acude siempre a la madre, ¿no? Se identifica con la madre, pero en realidad la madre lo único que hace es trasladarle a su hijo el problema. Y el hijo la escucha, ¿eh? Es fantástico, ¿no? Porque es una madre. ¿Es usted madre? Yo no soy madre. Bueno, pues ya está. Pero yo me encomiendo mucho a mi madre. Bueno, pero exactamente, pero tu madre... ¿No se me pregunta? Pero tu madre siempre ahí está, ¿no? Siempre. Sí, siempre va a intentar... Nunca falta. Y siempre va a intentar solucionarte el problema. Es decir, siempre va a intentar solucionarte el problema. Pues así es la Virgen, ¿no? Siempre va a intentar solucionarte. Ella no puede, pero se lo va a presentar a su hijo, y su hijo tiene debilidad por su madre. Así. Me gusta mucho escuchar estas historias porque, aparte de que te conmueven, ¿no? Hay que ser muy sensible para que no te llegue todo lo que está contando. Pero yo creo que es una forma de también, como se dice en Semana Santa, ¿no? Que se hace catequesis, que se evangeliza. Yo creo que este es un ejemplo clarísimo y me gustaría que, bueno, también participe en ello, pero que sigas recordando este tipo de cuestiones, ¿no? De personas, para mí estos son milagros, totalmente. Por ejemplo, en el día a día yo siempre insisto que ocurren muchos milagros que no nos damos ni cuenta. No, exactamente. Bueno, hoy un milagro ha sido que venga el padre Alejandro. Ya contaba con que no venía. que no me gusta porque no sirvo yo para hablar. Pues menos mal que no sirve, porque ¿cómo está hablando? Estupendamente, Además, muy ameno. En temas de comunicación que entendemos nosotros, es muy ameno y queda muy bien en la radio. Bueno, pues ya está, hija mía. Es decir, que eso, es decir, Venezuela también es otra realidad. Yo también fui muy feliz. Hábleme de Venezuela. ¿En qué zona estaba usted de Venezuela, padre? ¿En qué zona estaba? Estuve en la parte en la parte de Mérida. De Mérida. Mérida es Venezuela tiene dos grandes polos, ¿no? Mérida es la zona universitaria, es la zona, si queréis, industrial del país, y Caracas pues es ya la zona ya multitudinaria donde se concentra la gran parte de la población. Entonces yo he estado gran parte en la zona de Mérida, en la zona de los Andes, ¿no? La zona andina, que es Venezuela. Cuando yo llegué a Venezuela, yo dije, Dios, qué injusto ha sido, ¿eh? Dios, ha sido muy injusto, porque no hay país más hermoso que Venezuela. De verdad que no, vayáis a donde vayáis, no hay país más hermoso, más rico, porque allí Dios lo derrochó todo, es decir, lo derrochó todo, a todos los niveles, clima, en riquezas naturales, en belleza, todo. Tiene allí, puedes los paisajes, se refiere a todos los paisajes, ¿no? Todo, ahí tienes nieve, tienes desierto, lo tienes todo. Y la riqueza, es decir, un venezolano no necesita trabajar para comer, la naturaleza te lo da, la riqueza, es decir, tú levantas la mano y puedes coger los plátanos, los mangos, esto. Es decir, es un país tan rico. Entonces yo llego allí en un momento donde Venezuela, aun cuando había mucha corrupción por los partidos que había, es decir, te encuentras con una Venezuela rica, ¿no? Rica. Es decir, Venezuela siempre ha sido de los países más ricos del mundo, porque por el petróleo, y cuando ya Chávez llega, pues empieza ya el declive, ¿no? Cuando ya empieza la politización del país, la ideologización del país, cuando ya empieza todo eso, el país empieza ya a ir cayendo poco a poco, hasta encontrarnos lo que nos encontramos hoy con Maduro, ¿no? Es decir, un país totalmente deshecho, es decir, no hay nada. Ahora mismo todo lo que era un país sumamente rico, ahora mismo es un país sumido en la más absoluta pobreza. Más absoluta pobreza. ¿Por qué? Pues porque... ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues eso es cuando se ideologiza la vida de las personas, cuando se quiere
controlar al pueblo cuando... Es verdad que lo que había antes tampoco era bueno, porque era mucha corrupción, pero bueno, era otra cosa. Pero ya cuando empieza ya la parte ideológica, a quererse adueñar del país, a adueñarse de las personas, pues ya es un país ya sumido. Y dice uno, ¿pero qué ha pasado aquí? Pues yo sinceramente no sé lo que ha pasado. ¿Cómo es posible que algo tan hermoso, tan rico, tan de la noche a la mañana pase, en cuestión de 20, 30 años, se deteriore a estos niveles? Pues no lo sé. Es decir, la ineptitud de unos gobiernos que uno no sabe dónde están invirtiendo el dinero, qué están haciendo con todo, no lo sé. Pero... ¿Personas infelices? Hoy día sí. Hoy día el venezolano era una persona feliz, era increíble. En cambio, hoy por hoy el venezolano es una persona sufriendo. Lo digo por contra de las personas que se han encontrado en África. Claro. Sí, la gente era muy feliz. Hoy día, allí la pobreza ahora mismo ya no es pobreza, es miseria. Es miseria. ¿Por qué? Pues porque no tiene, es decir, un sueldo, un salario no le da para vivir. Entonces, es otra cosa. Y entonces la gente lo que intenta es salir de Venezuela. Por eso son millones y millones las personas que han salido de Venezuela, ¿no? Buscando, pues, cómo poder mantener a su familia. Desde aquí están intentando mantener a su familia. Es la realidad, es otra realidad inconcebible, difícil de entender. Yo no sé si hay alguien que la pueda explicar. Yo personalmente no entiendo cómo es posible gestionar un país de esa manera que lo lleva a la destrucción. No lo entiendo. Pero bueno. En fin, un testimonio, la verdad, que me está encantando. Otro gran descubrimiento que nos ha unido, por cierto, a la Virgen del Carmen. Fíjate que las cosas de la casualidad. Vamos a seguir hablando de la Virgen del Carmen. Vamos a retomar el tema del Carmen. Yo quiero centrarme ahora en qué ocurrió hace 100 años, que fue un 23 de abril. Exacto. Hoy lo he dicho bien, un 23 de abril. Exactamente. Cuando ocurrió eso de la coronación de la Virgen del Carmen. ¿Qué supuso la coronación de la Virgen del Carmen? ¿Cómo se llega a decidir que sea la primera Virgen del Carmen coronada del mundo? Me ha explicado bien José Antonio, ¿eh? Exacto. ¿Y qué supuso para también la sociedad y para Jerez en ese momento? Bueno, pues como nos hemos quedado antes en que se restaura la orden en 1880, sí. Los carmelitas son los primeros religiosos que vuelven a Jerez y hacen un apostolado mariano impresionante, llegando a todas las capas de la sociedad, y por eso hemos dicho que se convierte en la principal devoción mariana de Jerez, de finales del siglo XIX. Y todo aquello no se queda ahí, sino que va cada vez más en aumento, en ¿no? En auge. Sí. Entonces, el 16 de julio del año 1921, el que fue después alma y director de la coronación, el padre Luis María Llop, desde el púlpito de la iglesia del Carmen, termina su homilia diciendo: coronemos a nuestra madre. Y aquello pues fue acogido por Jerez con un entusiasmo, pues diríamos que delirante, porque es que al día siguiente empezaron a llegar los donativos para la corona de la Virgen. Después la coronación la idea de la coronación se difunde a través de la revista Escapulario del Carmen. Esa la he visto yo de pequeña, existía esa revista. Y existe todavía. ¿No? Es decir, es una publicación porque tiene, creo que 120 años de historia, ¿no? Y aquí es lo insólito también de la coronación, que la corona está formada, es decir, gran parte de los donativos salieron de la ciudad de Jerez, pero muchos llegaron de toda España, de otros lugares de Europa e incluso de América. Y bueno, es que no se puede imaginar cómo la corona, ¿eh? La corona tiene 10 kilos de oro. Y más ha estado expuesta en el ayuntamiento. Sí, un poquito tiempo, ¿no? Un poquito no dejarla mucho a ver si pasa algo. Mira, 10 kilos de oro, que es una barbaridad, y más de 10.000 piedras preciosas
incrustada. O sea, que imagina el arte, ¿quién fue el orfebre? José David. José David fue el orfebre. Bueno, porque a todo esto se convocó un concurso a nivel nacional para elegir un proyecto para la corona para la corona de la Virgen. Y se eligió filigrana. José David, que era joyero valenciano, en la ciudad de Játiva. Y bueno, y empezaron a llegar, como he dicho, donativos de todo. Además, muchos de los donativos también pues atribuidos a gracias excepcionales que las personas iban recibiendo. Es decir, porque hay una cantidad de cartas que son pues conmovedoras, que le dirigían al padre Luis María Llop, pues le mando esta sortija porque la Virgen ha intercedido por mi hija que estaba enferma de tuberculosis, en fin, las enfermedades. ¿Eso está recogido en algún sitio? ¿Todas esas cosas? Sí. Hay libros, sí, hay un libro de los milagros de la Virgen. Sí. Exactamente. ¿Pero ya editados? Sí. Ah, pues eso no lo he visto yo. Y, en fin, y después, bueno, pues aquí en Jerez, pues desde la perra chica que entregaba a la pobre mujer que a lo mejor se quitaba de comer ese día para contribuir a la corona de la Virgen, hasta la soberbia joya valorada en un cortijo. Entonces, pues, es decir, que realmente fue un movimiento popular impresionante el que se dio desde 1921, que se lanza la idea, hasta que se corona en 1925. De hecho, y ayer lo contaba en el programa de Entre Varales, hubo en 1923, creo recordar, en la prensa del Guadalete, se pide que por favor que las donaciones se hagan en metálico, que no se entreguen tantos objetos de valores y de joyas y demás, porque es que el joyero estaba teniendo un problema para configurar la corona de la Virgen, que finalmente consiguió lo que la gente quería, porque la gente lo que quería era ver en la corona de la Virgen la joya, su aportación claro. En muchas ocasiones. Y realmente, si uno se fija, porque claro, de lejos pues se ve una armonía prácticamente perfecta que tiene la corona. Sinceramente, yo voy a la Basílica del Carmen y me fijo en la Virgen, que la tenéis allí muy en alto. Dramático para ver la corona, ¿qué quiero decir? Para ver los detalles de la corona, ¿no? Ya no, pero la corona que hay expuesta nada más que está el Día del Carmen, claro, lógicamente. Porque, claro, ahora te iba a decir por el tema de la seguridad de esa corona, que estará en un sitio seguro, guardado, en fin. O sea, nada más que está el Día del Carmen, ¿no? El Día del Carmen. Lo digo aquí para que nadie se la antoje y a ver No, porque no la va a encontrar. Que no la va a encontrar porque allí esa no es la que está allí. Exactamente. Pero uno ve perfectamente en esa corona, y de hecho yo recuerdo de pequeño que todavía había personas mayores que sabían reconocer en la corona el pendiente, el alfiler, el broche que había donado pues su madre, su abuela o su tía. Y con orgullo te dice, mira, esto fue de tal, exactamente. Lógico, normal. Entonces, bueno, pues podemos decir que ya no solamente es el valor material que pueda tener la corona, sino que está hecha con el oro del corazón de los jerezanos. Totalmente. Oye, y hubo muchas cosas en torno a la coronación, que ahora hablaremos del día en cuestión, de cómo fue, quién estuvo, esa pompa que hubo aquí en la ciudad. Yo escuché, por ejemplo, que, perdón, Alfonso, ahora sí, hablas tú, que, por ejemplo, el Teatro Villamarta se impulsa, digamos, a partir de la coronación, porque no había un espacio donde celebrar algo así, ¿no? Claro, que ocurre, uno de los actos que hubo en la coronación fue que vino un gran divo aragonés que se llamaba Miguel Fleta, un tenor reconocidísimo que cantaba en los mejores teatros de Europa, y bueno, y en esa semana fue una semana entera de fiesta cívico-religiosa en honor a la coronación de la Virgen. Se hizo coincidir con la feria de ganados de Jerez. Y entonces, pues bueno... La feria de ganados aquella que es la feria de Jerez de hoy de toda la vida. Exactamente, que entonces se celebraba en abril, no era la feria de mayo. Y entonces, bueno, pues una de las noches dio dos conciertos en el desaparecido Teatro Eslava, que se encontraba en la Alameda Vieja.
Entonces el rey, cuando se enteró de que venía el tenor Miguel Fleta, que era muy amigo suyo, pues quiso ir a asistir al concierto. Para todo el mundo a ver dónde ponemos al rey en el teatro, porque no había, era un teatro, pues bueno, para la ciudad de Jerez bastante modesto. Había habido otros teatros en Jerez a lo largo de la historia, pero en ese momento era el único. Bueno, no, creo que quedaba también el teatro principal. Pero bueno, ambos eran teatros pues bastante modestos. Total, que no se les ocurrió otra cosa que en el mismo escenario donde se iba a ofrecer el concierto, pues montar allí un dosel con 2 tronos y pusieron allí al rey y a la reina. Pues bueno, escucharon. De hecho, hay una anécdota por ahí muy graciosa que dice que cuando terminó el concierto y el rey y la reina bajaron del escenario, a la reina le dijo a su marido: Alfonso, hoy hemos debutado. Porque era la primera vez que estuvieron en las tablas de un teatro. Pues a raíz de aquello, el rey le dijo al marqués de Villamarta, que entonces era el alcalde de Jerez. Bueno, que otra cosa, como era el alcalde de Jerez, pero tú no sabes cómo se llamaba, Dionisio García Pelayo. Da la casualidad que tenemos un García Pelayo en 1925 y ahora, al cabo de los 100 años, tenemos María José García Pelayo. O sea, que tenemos el mismo apellido del alcalde. Pero es que ha habido varios alcaldes ahí, pero en el momento de la coronación era el marqués de Villamarta. Bueno, que es Rivas, porque estudió conmigo. No, tampoco. Era Alfonso, don Álvaro Dávila y Ágreda. Y entonces el Rivas rey era el dueño del Teatro Villamarta, que era diferente. Es que claro, fue el primer propietario del Teatro Villamarta. Entonces le dijo el rey: construya un teatro digno de esta ciudad. Y entonces, pues nada, no hubo nada más. Los colores al alcalde. Nada más que decir. Pues fue el origen de que en ese momento compró los terrenos donde se encuentra el Teatro Villamarta, que había sido el antiguo convento de la Veracruz, que en ese momento era de la familia Ramos Catalina. Por eso se llama la calle Veracruz, ese trozo que queda ahí. Exactamente. Todo tiene un sentido. Fíjate, todo tiene un sentido. Y entonces, pues, en 1926-27, no recuerdo, se coloca la primera piedra, que también asistió el jefe del directorio militar, don Miguel Primo de Rivera, jerezano, y en 1928, pues, se inaugura el Teatro Villamarta. Bueno, volvemos al día de la coronación. ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló el acto central de la coronación de la Virgen? Pues el acto central de la coronación, pues los reyes llegaron, creo que la víspera de la coronación, es decir, el día 22, que fueron directamente a la iglesia del Carmen. La iglesia del Carmen, la Basílica del Carmen, ¿ya estaba como hoy? No, porque, es decir, la iglesia del Carmen, pues a raíz de lo que también he dicho anteriormente, a partir de 1868 se desmantela, es decir, prácticamente quedan muy pocos elementos de la iglesia original de cuando se construyó en el siglo XVIII. Lo único, después sí que se recuperan algunas de las piezas originales, como por ejemplo tenemos la imagen de San José, el conjunto escultórico de San Joaquín, Santa Ana y la Virgen Niña y demás, pero realmente la iglesia del Carmen pues le dan como una apariencia a finales del 19, cuando vuelven los carmelitas, de estilo neoclásico, y después se da que después de la coronación, en 1931, la iglesia fue asaltada. Profanaron aquello, ¿no? Exactamente, la imagen se salvó, gracias a Dios, porque se escondió. La tenía guardada, escondida, eso sí lo pero la iglesia fue profanada. Se fue cuando al crucificado de la lanzada. También, que lo intentaron tirar porque era el crucifijo que presidía la sacristía y demás.
Y entonces, cuando termina la guerra civil, los carmelitas reciben un legado del don Rafael García del Salto. Deja una parte a los dominicos y otra parte a los carmelitas. Y los carmelitas pues lo que invierten ese dinero en restaurar la iglesia. Y bueno, y es como la conocemos hoy, actualmente, ¿no? Que se barroquizó con pinturas y demás, que muchas de ellas las realizó el sacerdote diocesano don Enrique Hernández. Sí. Y Rodríguez de los Ríos. Enrique Hernández, tío de una compañera, hasta que el tiempo que estuvo aquí, hasta que se prejubiló, Begoña Rodríguez. Ajá. Su sobrina ha trabajado con nosotros. Sí, sí. Fíjate, Sí. también estamos vinculados al Carmen. Al final Fíjate. todo nos lleva al mismo sitio. Exactamente. Y bueno, y volviéndonos al día de la coronación, pues los reyes llegan el día 22, van a la iglesia del Carmen, suben al camarín de la Virgen, rezan y demás, y después, bueno, pues se retiran al Palacio de los Condes de Puerto Hermoso, Que está donde estaba la comisaría de policía. Policía Nacional. Ese es el decir, palacio. Va a ser un hotel, creo que están ahora Sí. Ahora mismo. va a ser un hotel. En el Arroyo, que fue la residencia real durante los días que permanecieron aquí en Jerez. Y bueno, y a la mañana siguiente, a las 8:30 de la mañana, pues sale la Virgen en procesión desde el Carmen hasta el Parque González Ontoria. Eso fue la mañana del día 23 de abril ya. Ya estamos en el día en cuestión. Ya estamos en el día en cuestión. Pues bueno, aquello debió ser impresionante, porque las fotografías que se conservan estaba el Parque González Ontoria con millares de personas, porque no solamente asistió el pueblo de Jerez, que hubo peregrinaciones de muchas localidades vecinas que quisieron venir al acto de la coronación. Como pasa con la Virgen del Rocío, esas peregrinaciones que van hasta el monte en esa época, una cosa así, ¿no? En aquel momento. Exactamente. Y bueno, y durante esa mañana, hasta más o menos sobre las 10 o algo así, pues empiezan a llegar las autoridades. Llegaron sus majestades los reyes, el príncipe de Asturias, los infantes, el jefe del directorio militar, Miguel Primo de Rivera, todos los ministros, toda la nobleza jerezana, llegaron también, el que coronó a la Santísima Virgen, que fue el nuncio de su santidad, Federico Tedeschini, la máxima autoridad en representación del Papa aquí en España. Que es el que tenía, no ese, el nuncio de ahora es el que creo que teníais previsto que iba a venir. Exactamente, iba a venir. El hombre se ha quedado con las ganas, con el billete comprado. Que venga el 16 de julio. También. Que venga el 16 de julio, ¿no? Sí, mira, otra cosa, cuando dije lo de Dionisio García Pelayo, Sí. es que era en 1921, con el padre Joy. Vale, Tiene razón vale. José María. Claro, yo... No nos vale entonces el dato de los García Pelayo. Sí, sí Una nos coinc- vale porque es en 1921. Sí, Entonces pero nos vale porque es el que firmó en el ayuntamiento que se hiciera esto. Sí, pero yo hablo en el... A raíz de él, después ya coger el relevo el otro alcalde, pero el que verdaderamente lanza la idea con el padre George, el padre George, pues fue precisamente Dionisio García Pelayo. Vamos al acto de la coronación, que no me quiero perder, que nos queda poco tiempo. Y yo Bueno, quiero saber... Y los bomberos también, hay que decir. ¿El qué? Que la Virgen del Carmen es la patrona de los bomberos. De los bomberos, de los marineros... No, pero de los bomberos de Jerez desde 1867. Ah, aquí en Jerez. Aquí en Jerez, Vale, es que vale, claro, vale. tenemos que destacar los bomberos de Jerez porque que se Eso llamaba... ese dato no lo sabía yo, ¿eh? Sí, Mira, sí. es patrona de la Brigada de Zapadores Bomberos de Jerez desde el 4 de enero de 1867. No o sea, sabía yo ese dato. que por eso en la Virgen del Carmen salen los bomberos, pero desde 1867. También otro dato curioso es que el beato Diego José de Cádiz, que era de Ubrique, también tenía el escapulario de la Virgen del Carmen y bueno, y desde 1743, para decirlo que fue cuando nació. Ajá. Seguimos con la coronación. ¿Se coronaban las vírgenes como ahora? Es decir, nosotros tenemos en la mente cuando se corona la Virgen de la Concepción, la Virgen del Valle, la Esperanza de la Yedra, que son las que en esta época los mortales de ahora hemos vivido. ¿Era igual el procedimiento? Para nada. Cuéntame. Para nada. Cuando una imagen de la Virgen se coronaba era
porque la Iglesia refrendaba esa devoción secular que tenía el pueblo hacia esa imagen. Es decir, no era una devoción de un barrio, de una hermandad, De una collación, una de feligresía, de un lugar, no, era una ciudad entera, y en el caso de la coronación que nos ocupa, de la que estamos hablando, era una devoción que rebasaba los límites de Jerez, una devoción que estaba difundida por los 4 puntos cardinales. Y además es que a la Virgen, digamos que asiste el nuncio, asisten los reyes, porque son los representantes de la nación que coronan a la patrona de la Armada en la imagen de la Virgen del Carmen de nuestra ciudad. o sea que, perdón, o sea que en aquella época el coronar una virgen era una cosa muy exclusiva. Muy Y excepcional. muy excepcional. Ahora digamos que eso es más cotidiano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Se conceden ese privilegio. Sí. Claro, es que también las coronaciones generalmente hoy día son diocesanas. Estamos hablando que la coronación de la Virgen del Carmen y de otras es una coronación pontificia. Es decir, ¿Qué diferencia hay? Explícame. claro, es el mismo Papa El que corona la virgen. el que corona a la Virgen. Vale, Exactamente. vale. Ahora es una diócesis que lo decide y punto. Claro. El obispo. Vale, El entonces obispo. son diferentes niveles de coronaciones, ¿no? Que también Sí, hay sí. una serie de motivos por los que se corona una imagen a Claro. nivel diocesano, pero que hace 100 años cualquier imagen no se coronaba. De hecho, fue la primera imagen que se coronó en Jerez, y muchos años después, ya creo que fue en el 61, fue la segunda que se coronó, que fue la patrona La de Jerez, patrona, la ¿no? Virgen de la Merced. ¿La Virgen de la Merced también está coronada de forma pontificia? Creo que sí, ¿eh? Sí. Sí. Son las dos únicas Sí, sí, realmente, sí. ¿no? Después ya las que han venido detrás, que yo creo que desde la Virgen de la Merced no ha habido otra hasta la Virgen de la Concepción, la siguiente, ¿no? Exactamente. Yo no he conocido que yo de memoria Sí. si tenga algo Sí, ahí sí, en sí, medio. sí. Y ya han venido unas cuantas detrás. Entonces son como diferentes niveles de coronación. Yo eso lo desconocí totalmente. Sí. Qué de cosas hay que aprender con vosotros. Para que tú veas. Qué de cosas hay que aprender con vosotros. Bueno, ¿qué más ocurrió ese día? Porque es diferente, me está comentando. Aquí hemos visto cómo a la Virgen se le deposita en las sienes por parte del obispo. ¿Cómo fue hace 100 años? Bueno, pues en este caso, pues lo que se celebra en el parque es el acto de coronación. Lo que era el pontifical se celebró después al día siguiente en la colegial. Entonces, bueno, pues allí pues el nuncio de su santidad, los condes de Puerto Hermoso, don Fernando de Soto y doña Carmen Domé y Núñez de Villavicencio, que fueron los padrinos de la coronación y fueron también los artífices en gran medida de que todas las máximas autoridades del Estado vinieran ese día aquí a Jerez, ¿no? Pues portaron la corona de la Virgen a la tribuna donde se iba a bendecir. El nuncio pues bendijo la corona, con ella bendijo con la misma corona a los reyes, a toda la multitud, y después, bueno, pues le colocó primero la corona del Niño Jesús, que la corona del Niño Jesús se la donan los niños jerezanos, Ay, qué bonito eso. porque al principio todo el mundo estaba tan pendiente de la corona de la Virgen que se les olvidó Que al niño también hay que que había que coronarlo. coronar al niño, claro, iba a ser la madre más que el hijo. Y entonces, bueno, ya todo el mundo, la gente había sido en extremo generosa. Generosa. Y entonces pues se hizo un llamado, pues mira, que la coronita del niño se la donen los niños de Jerez. Y bueno, pues todos aquellos que pudieron. Y también hay muchas historias muy graciosas al respecto. Una niña que le habían regalado 3 pesetas para dulces por el Día de Reyes, entrega ese dinero para la corona para la corona del niño. ¿En aquella época ya eran pesetas? Sí. Sí, desde 1853, creo. Yo no me acuerdo más o menos, exactamente, no sé. pero sí, desde el siglo XIX ya Isabel eran II. pesetas. Yo me pierdo. Yo escuchaba a mi madre decir también lo de la perra chica, la perra gorda. Sí. Pero eso es anterior, evidentemente. Pero se utilizaba, También, pero ¿no? ese Pero lenguaje... la perra chica también formaba parte de las monedas de... Sí, Ah, la vale, perra vale. chica. Bueno, la perra chica yo creo que eran 25 céntimos de Sí, peseta, sí, la sí. perra Perra gorda gorda, los 50, Exactamente, Sí, sí. claro. no Ah, sé. El vale, periódico vale. El ABC costaba 3 pesetas. Y el Guadalete o Guadalento también. 3 pesetas de la época, ¿eh? Fíjate. Exactamente.
Y bueno, y se corona la Santísima Virgen en ese momento, que creo Que es el recordar nuncio, ¿no? El que pone la nuncio, corona. el que la corona, que creo ¿Existen que imágenes de eso? Sí, muchísimas. las tiene En en el vídeo que te he tú me has pasado. mandado, Sí, tú también sí. me has mandado tú me lo tienes que Todavía no mandar te lo he ahora. podido mandar, Vale, pero te lo vale. envío. Es que hay unos El vídeos vídeo que, suyo, Padre Ajá, Alejandro, que muy bien. Estos hicimos hace vídeos- 4 años. Eso es. Hace para 4 que años. también se pueda ver en la televisión esas imágenes Sí, de sí, hace sí. 100 Claro. años, que además se pueden emitir sin problema, ¿no? Sí. Sí, Ahí sin está problema, el- sí, sin El, problema. el dueño de las imágenes, el dueño de las el imágenes. periódico. Tiene- hay un vídeo que se ha confeccionado especial para esto, pero que todavía no se ha No se ha presentado. no se ha estrenado. presentado. Claro, estáis esperando a ver cuándo lo hacéis, ¿no? No, se va a presentar, si Dios quiere, en una gran, no sé si se puede decir, pero bueno, sí, Dilo por si acaso. habrá una exposición en la Plaza de la Asunción donde se va a exponer todas estas fotografías en grandes paneles, y eso será ya a partir de que termine ya todas estas fiestas de... A partir de junio, No, será ahora... ¿En mayo? En mayo, sí, a primera semana de mayo, así. Será una exposición organizada por... Manuel Barea, ¿no? No, y el que financia un poquito el proyecto... Fulgencio Meseguer. Exactamente, Fulgencio Meseguer. ¿vale? De la fundación de Fulgencio Sí, Meseguer. exactamente, Fulgencio Meseguer va a financiar un poquito esa exposición que ya está montada, ya está preparada, y al mismo tiempo un vídeo con imágenes y muy interesantes, porque son... te pones unas gafitas y puedes entrar. 3D. Sí, porque 3D, había... qué bien. No, es que el despliegue de medios de aquella época fue impresionante, pues se hicieron una gran cantidad de fotografías y después una serie de fotografías que son las que, por eso se puede poner uno las gafas 3D y ver el efecto, que son fotografías estereoscópicas. Ajá. Qué bueno. Sí, sí. Oye, ¿y dónde se va a proyectar eso? ¿También en Eso la plaza? en el Carmen. Ah, en el Es decir, Carmen. la exposición será en la Asunción. Como el palacio no está terminado todavía, no tiene el permiso de habitabilidad, entonces lo haremos en el Salón del Carmen, la proyección. Fíjate qué bonito hubiera estado inaugurar ese palacio cultural Claro. de Fulgencio Meseguer con la exposición. y con estas cosas del Carmen. Sí. Bueno, a ver si le dan rapidito la cédula de habitabilidad Exactamente. y da tiempo incluso, ¿no? Muy bien. Lo podéis proyectar 2 veces, ya ves tú si esto No hay va a haber problema. muchísima demanda. Claro que sí. Oye, casi nos vamos a despedir ya. Yo no me da cuenta ni de la hora, son las 10 casi, bueno, 10 y 12 minutos. Llevamos hablando de las 8:30 de la Virgen del Carmen. Yo no sé si alguna vez se le ha hecho un programa tan especial y tan largo a la Virgen del Carmen en algún sitio. Yo creo que no. Bueno, pues yo estoy encantada de que sea el primer lugar. Aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis. Y yo quiero que terminemos, bueno, pues cada uno de vosotros lanzando un mensaje, ¿no? A la ciudadanía, devotos o no devotos, sobre lo que es para vosotros la Virgen del Carmen, para cada uno de vosotros. ¿Quién empieza? Pues que empiece el padre, ¿no? Porque Bueno, pues para mí la Virgen del Carmen es mi madre, ¿no? Yo tengo a mi madre en el cielo, pero aquí en la tierra tengo a mi madre, la Virgen del Carmen, que hablo con ella como si fuera con mi madre de la tierra. Es esa relación de madre e hijo. Y siempre me siento escuchado por la madre, por mi madre, la Virgen. Y por eso yo invito a todos a acercarse a la madre. La madre nunca va a dejar de escucharnos y va a hacer lo imposible por agradarnos en lo que necesitemos en ese momento. La Virgen nunca nos va a fallar. Cualquier cosa que pidáis a la Virgen del Carmen, cualquier cosa que pidáis a la Virgen del Carmen, la Virgen os va a escuchar y va a hacer lo imposible para que lo logréis, porque es madre, y porque es madre va a luchar hasta el máximo por cada uno de sus hijos que la necesiten. ¿Quién sigue, Alfonso? Pues mira, para mí también, porque vamos como terciario, como miembro como carmelita terciario, pues la Virgen del Carmen pues supone todo, ¿no? Porque, y más que yo la visito frecuentemente por las mañanas, y la verdad que para mí es muy importante, ¿no? Dentro de mi vida y dentro de la vida también de mi familia. Y bueno, y también ya aprovechar, ya que estamos aquí, esto que la Tercera Orden está viva, cada vez gracias al Padre Alejandro hay más personas,
y todos los que nos están escuchando y también nos estén viendo después en la retransmisión, pues decirle que se acerquen por el monasterio, que pregunte por el Padre Alejandro, y los que se vean, que crean que puede tener influencia en su vida lo que es la Virgen del Carmen, pues que se acerquen a conocernos y que estén allí con nosotros y que vean lo que podemos hacer los terciarios, porque es una forma muy sencilla y muy agradable de vivir lo que es la cristiandad y sobre todo lo que es la fe. José María. Pues yo también comparto lo que dice el Padre Alejandro, es mi madre, y realmente anoche en el Triduo una de mis tías que estaba allí me lo estaba diciendo: tú estás aquí desde antes de nacer. Y es verdad, porque ya mi madre era muy devota de la Virgen del Carmen, bueno, toda la familia de mi madre, y es algo que casi que lo llevo en las venas, ¿no? Y lo es todo. De hecho, yo recuerdo, porque yo nací 7 mesino, ¿Sí? y estuve mal, la verdad, al nacer. Y mi madre de alguna forma me consagró a la Virgen del Carmen, le pidió a la Virgen: intercede por mi hijo. Y al primer sitio donde me llevó, después de salir del hospital, ¿a dónde fue? Al Carmen, a imponerme el escapulario. Como Dios manda. Exactamente. Como Dios manda. Ahí está. Oye, muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer teneros aquí. Ha sido nuestro pequeño homenaje a todos vosotros, la comunidad de carmelitas, a la Virgen del Carmen, la que yo considero que es como la otra gran patrona de nuestra ciudad. Lo digo a boca llena, es lo que siempre mamá hoy he visto en mi casa, lo tengo que decir. Y que nada, que viva la Virgen del Carmen y que haya muchos escapularios repartidos por todos los hogares jerezanos. Muy bien. Y que nos vemos prontito con los actos que ya nos contaréis y que vais a estar organizando. Exactamente, nada. Gracias a Onda Jerez por este detalle, yo creo que es bonito y de verdad os llevamos en el corazón. Muchísimas gracias a vosotros por abrir vuestro corazón, por compartir vuestras vivencias, vuestros testimonios y bueno, vuestros conocimientos sobre Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a ti, Chari.